En una peluquería de franquicia en plena ciudad, donde todo está medido por turnos, ventas y experiencia del cliente, trabaja Mateo, un barbero que aprendió de su abuelo que no solo se cortaba el cabello, también se escuchaban vidas. Entre música fuerte, promociones y presión por vender productos, él sigue haciendo algo poco rentable. Preguntar de verdad cómo está la gente. Una tarde entra un hombre de traje arrugado, mirada perdida y barba descuidada. Pide cualquier corte, pero lo que trae más largo no es el cabello, sino el peso en el pecho. Mateo nota algo y se atreve a decirle una frase simple. Si quiere, yo lo escucho. Entre tijeras y espejos, ese desconocido se abre como no lo hacía hace años, sin decir quién es en realidad. Días después, Mateo es llamado a una reunión con todos los jefes. El hombre triste está allí, cambiado, con otro porte. Es el dueño de la franquicia, que llevaba meses decepcionado de lo que su propia marca se había convertido. El gesto de Mateo no solo le devuelve esperanza al dueño, sino que enciende un cambio inesperado en todas las barberías del grupo. A veces, una silla de peluquería es la diferencia entre salir con solo el cabello más corto o con el corazón un poco más liviano, porque alguien se atrevió a decir, si quiere, yo lo escucho. La música urbana rebotaba en las paredes como si quisiera cortar ella misma el aire antes que las tijeras. En la pantalla colgada sobre la recepción, un video promocional pasaba en bucle. Chicos perfectamente peinados, luces de neón, frases como tu look en 15 minutos y experiencia premium garantizada. La peluquería Urban Cut era una franquicia conocida. Había locales en varios centros comerciales, con el mismo diseño. Paredes grises con grafitis cuidados, espejos grandes con luces LED alrededor, sillones negros brillantes y estanterías repletas de productos alineados como soldados. Ceras, sprays, aceites para barba. En la puerta, un cartel. Turnos rápidos, sin cita previa. Pregunta por nuestras promociones. En uno de esos sillones, el tercero empezando por la derecha, trabajaba Mateo, 32 años, brazos tatuados con líneas sencillas, un delantal negro con el logo de la marca y unas tijeras que parecían extensión natural de sus manos. Tenía el pelo recogido en un moño bajo y una barba corta bien cuidada, pero lo que más llamaba la atención de él no era su estilo, eran sus ojos. Tenían algo que no se compraba en ninguna academia de barbería. Atención. Para la administración, Mateo era un barbero con buena retención de clientes, algo lento, pero muy bien valorado en encuestas. Para los clientes habituales, era el que te escucha. Había aprendido el oficio en la barbería de su abuelo, un local pequeño de barrio con sillas de vinilo rojo, espejo con marco de madera, radio viejita y olor a colonia de toda la vida. Ahí, de adolescente, Mateo había barrido cabellos, preparado toallas, escuchado conversaciones sobre fútbol, trabajo, hijos, miedos que nadie se atrevía a nombrar fuera de ese espacio. Una peluquería no es solo donde la gente se arregla el pelo, Mateo le decía a su abuelo, con la navaja en la mano. Es donde a veces se desarregla un poquito por dentro para volver a acomodarse. Tienes que aprender a cortar y a callar, y si hace falta, a escuchar. Cuando su abuelo murió y la barbería de barrio terminó cerrando, porque el alquiler subió y no podían sostenerlo, Mateo buscó trabajo donde pudo. Acabó en Urban Cut, atraído por el sueldo fijo y los beneficios. Era otro mundo. Metas de ventas, cronómetro mental para cada corte, encuestas de satisfacción digital. Aquí lo importante, le dijo el encargado. El primer día es que el cliente se vea bien y salga rápido.
Si además se siente bien, mejor. Pero recuerda, tiempo es dinero, y no estamos para hacer terapia, ¿vale? Mateo asintió, pero dentro guardó la frase de su abuelo como una resistencia silenciosa. Empezó a trabajar siguiendo el ritmo que le pedían, pero cada vez que detectaba en un cliente una mirada rota, un suspiro contenido, un todo bien que sonaba a mentira, algo en él se encendía. Y, aun sabiendo que el reloj no paraba, se daba permiso para preguntar una vez más, ¿seguro que está todo bien? Aquella tarde era uno de esos días en que el centro comercial estaba lleno, pero la peluquería no tanto. De fondo, se oían las voces mezcladas, niños corriendo, anuncios de tiendas, el pitido de una máquina de palomitas. En el local, dos compañeros de Mateo estaban ocupados con clientes jóvenes, riéndose fuerte, grabando pequeños videos para redes mientras cortaban. El encargado, Víctor, miraba la pantalla de la tablet donde se marcaban los turnos, vigilando tiempos. Mateo, acuérdate de no pasarte de 20 minutos por corte, le recordó. Llevas 2 días un poco largo. Tranquilo, respondió él. Hoy me pongo al día. Se ajustó el delantal, limpió la silla y miró a la recepción. Siguiente llamó la chica del mostrador. Entonces lo vio. Un hombre de unos 40 y tantos, quizás 50, se levantó de la silla de espera. Su traje, que alguna vez debió ser caro, tenía las solapas un poco arrugadas. La corbata estaba aflojada, el primer botón de la camisa desabrochado. Tenía la barba crecida, no al estilo moderno cuidado, sino como cuando a alguien se le pasan los días sin ganas de mirarse al espejo. Caminó hacia Mateo con paso algo lento, como si le costara mover los pies. Buenas tardes, murmuró. Buenas, respondió Mateo, con su sonrisa profesional y sincera. ¿Qué te apetece hoy? ¿Rebaje? ¿Cambio de estilo? ¿Cortar barba? El hombre se miró en el espejo un segundo. Parecía no reconocerse del todo. No sé, dijo al fin. Normal. Lo que sea. Mateo detectó ese lo que sea como alarma. Un cliente que no sabe lo que quiere. Puede ser por indecisión, por moda, o porque, en realidad, lo que tiene en la cabeza no tiene nada que ver con el corte. Vale, dijo, suave. ¿Te parece? Si limpiamos, recortamos un poco, marcamos mejor la barba, algo que te haga verte. Más tú, el hombre asintió, como quien acepta cualquier cosa. Se sentó en la silla. Mateo le puso la capa negra alrededor del cuello y empezó a mojarle el cabello con el spray. ¿Has venido aquí antes? Preguntó, mientras peinaba. No respondió el hombre. Siempre voy a otro sitio. Pero hoy, el tono era raro. No era el de alguien que descubre un lugar nuevo con curiosidad, sino el de alguien que entra a refugiarse de algo que no sabe nombrar. Mateo empezó a cortar. Despacio. Notó que las manos del hombre, sobre sus piernas, estaban apretadas en puños. Sus ojos miraban el espejo, pero parecían mirar a través. Si te molesta la música, la bajo un poco, ofreció Mateo. Hoy la pusieron más alta de lo normal. No, no es la música, dijo el hombre. Soy yo. Mateo dejó que el silencio cayera unos segundos. Había aprendido que a veces bastaba con no llenarlo para que el otro se atreviera a decir algo más. Víctor, el encargado, pasó por detrás, miró el cronómetro en su cabeza. Mateo va bien de tiempo. Se tranquilizó y siguió hacia la trastienda. Mateo se inclinó un poco hacia la oreja del hombre, mientras cortaba. Mira, dijo, con un tono que se apartó un punto de lo comercial. Aquí casi siempre hablamos de fútbol, trabajo o series.
Pero si tú necesitas hablar de otra cosa, si quieres, yo lo escucho. El hombre parpadeó, como si no esperara escuchar algo así en una peluquería de franquicia con música urbana de fondo. No quiero molestar, musitó. Usted ya tiene bastante con cortarme el pelo. Cortar el pelo lo hago con las manos, respondió Mateo. Escuchar, si hace falta, lo hago con las orejas. No me desgasta más. Y a veces ayuda. Hubo un pequeño temblor en la comisura de los labios del hombre. Por un momento pareció resistirse. Luego, algo cedió. Oí. Iba a ir a otro sitio, dijo, mirando el espejo sin mirarse a sí mismo. A una reunión. Importante. Llevaba semanas preparándola. Tenía que tomar una decisión. Y de repente, me vi en el baño de la oficina, mirándome la cara, y pensé, no me reconozco. Salí, bajé, empecé a caminar. Cuando me di cuenta, estaba aquí. Mateo siguió cortando, pero bajó un poco la velocidad. ¿Y de la decisión? Se atrevió a preguntar. ¿Hablamos o la dejamos quieta de momento? El hombre tragó saliva. Tenía que firmar un montón de papeles, dijo. Cerrar locales, despedir gente. Todo por optimizar. Eso dicen los informes. Llevo días sin dormir. Me miraba en el espejo. Y solo veía. Alguien que traicionaba lo que decía que creía. Se calló, como si hubiera dicho demasiado. Mateo sintió de golpe el peso de lo que flotaba en el aire. Había escuchado historias de recortes, de jefes, de despidos, pero pocas veces a alguien confesar, desde dentro, esa angustia. A veces, dijo Mateo, eligiendo bien las palabras, el espejo de la peluquería es menos cruel que el del baño de la oficina. Aquí uno se sienta, sabiendo que algo va a cambiar. No sabemos qué, pero algo. El hombre soltó una risa mínima, casi un suspiro. ¿Siempre habla así?, preguntó. ¿O solo cuando ve a alguien con cara de estar roto? Solo cuando me dan permiso, respondió Mateo. Y tú, al sentarte aquí, me lo diste un poco. En la tablet, Víctor vio que el corte ya llevaba 15 minutos. Todavía había tiempo. Se tranquilizó, volvió a mirar internet. Mateo recortó un mechón, luego otro. Cada corte parecía ir acompañado de una palabra más que el hombre se atrevía a soltar. ¿Cómo te llamas?, preguntó Mateo. Dime. Tomás respondió. Tras una pausa, Mateo no reconoció el nombre por nada más. Para él, era solo un cliente que se llamaba como tantos Tomás del mundo. Mucho gusto, Tomás dijo. Yo soy Mateo. Y hoy, además de cortarte el pelo, me toca ser tu espejo B. El que no juzga, solo refleja, y si hace falta, guarda silencio. Tomás bajó la mirada. Se le empañaron los ojos, pero no lloró. Aún, en esa silla, en medio del ruido de la peluquería, estaba empezando algo que ninguno de los dos imaginaba. Un hombre que huía de una decisión, y un barbero que, con una frase sencilla, acababa de abrir una puerta, y ese si quiere, yo lo escucho, iba a cambiar no solo el corte de ese día, sino el rumbo de una franquicia entera, y la manera en que muchas personas entenderían lo que significa, de verdad, atender a alguien. Mateo ajustó la inclinación de la silla para trabajar mejor la parte lateral. Las tijeras seguían su ritmo, pero sus oídos estaban puestos en Tomás. ¿Siempre quisiste hacer lo que haces?, preguntó Tomás, de pronto, como buscando alejarse un poco de su propia historia. Mateo sonrió. Depende de qué. Cortar pelo, o escuchar gente que se rompe entre mechón y mechón, bromeó. Tomás hizo un gesto que fue mitad sonrisa, mitad dolor. Las dos, dijo. Parece que se te dan bien. Mateo pensó unos segundos.
De pequeño contó, yo quería ser futbolista, como todos. Luego quise ser músico, pero al final me di cuenta de que lo que más me gustaba era estar en la barbería de mi abuelo, escuchar a la gente mientras él les ponía la toalla caliente en el cuello. Así que sí, supongo que, en cierto modo, siempre quise estar aquí. Tomás lo escuchaba con atención. ¿Y no te da rabia trabajar en franquicia?, preguntó. Con reglas, tiempos, objetivos, vídeos de marketing. Mateo se encogió de hombros. Hay días que sí, admitió. Cuando me apuran con el reloj, cuando solo hablan de ventas, cuando me dicen, tienes que ofrecer este producto cada vez que cortes. Pero luego viene alguien, se sienta, suspira. Y siento que aquí también se puede hacer lo que mi abuelo hacía en su barbería vieja. Aunque el logo sea otro, se hizo un breve silencio. Tomás jugueteó con sus dedos. Yo fui quien puso el primer logo de Urban Cut en una puerta, dijo de pronto, casi en un murmullo. Mateo no reaccionó de inmediato. Su mente tardó unos segundos en procesarlo. ¿Cómo?, preguntó, sin dejar de cortar. Tomás se aclaró la garganta. Dije, Tomás porque no quería decir el apellido. Explicó. Mi nombre completo es Tomás Galván. Hace 15 años abrí la primera Urban Cut con unos amigos. Era una barbería pequeña, distinta. Queríamos justo eso que dices. Un lugar moderno. Sí, pero donde el cliente sintiera que lo miraban a la cara, no a la cartera. Con el tiempo, crecimos. Mucho. Entraron inversores, nuevos socios, se multiplicaron los locales. Y en algún punto, los números se comieron la intención. Mateo paró un segundo las tijeras. Miró a Tomás a través del espejo, como si lo viera por primera vez. Recordaba haber leído ese nombre en algún documento corporativo, en un mail masivo, en una placa pequeña al lado de la entrada del local. Franquicia autorizada por Urban Cut, fundada por Tomás Galván. ¿Tú eres ese Tomás?, preguntó, incrédulo. Tomás asintió, con una modestia que chocaba con la imagen que uno podría hacerse de un fundador exitoso. Sí, dijo, aunque a estas alturas siento que la marca es más del consejo de administración que mía. Yo me quedé con el nombre y con la culpa. Mateo volvió a ponerse en marcha. Ya no le temblaban las manos. Al contrario, se afirmaron más. Y hoy ibas a ir a... Dejó la frase inconclusa. A una reunión con esos socios, completó Tomás. Teníamos que aprobar un plan de reestructuración. Cerrar algunos locales pequeños, subir precios, meter más productos. Todo muy lógico en un Excel, pero hace meses que recorro las tiendas de incógnito. Entro, me siento, pido un corte. Muchos ni me miran. Me atienden rápido, cumplen el protocolo, me venden la cera. Pero nadie me ve. La frase se clavó en Mateo como un eco. ¿He aquí?, preguntó, en voz baja. Tomás inspiró hondo. Aquí, hoy, alguien me dijo. Si quiere, yo lo escucho, respondió. Y no sabía que era el dueño. Solo vio a un tipo con traje desordenado y cara de pena. Eso no cabe en un informe. Pero pesa. Mateo sintió que la garganta se le apretaba. No porque hubiera atendido a alguien importante, sino porque de pronto entendió la dimensión de lo que estaba pasando. En ese sillón de neón, lo que se decía podía cambiar no solo una vida, sino un sistema. ¿Y qué vas a hacer con eso?, se atrevió a preguntar. Tomás miró su reflejo, ya un poco más ordenado, con el pelo tomando forma, la barba delineada. Aún así, en los ojos seguía habiendo tormenta. No lo sé, confesó.
Parte de mí quiere ir, tirar la mesa, decir, se acabó, no me gusta en lo que nos hemos convertido. Otra parte tiene miedo. Hay empleos, contratos, compromisos, y otra, hoy, aquí. Se pregunta si no hay una tercera opción. ¿Cuál? Preguntó Mateo. Tomás se quedó pensando, como si fuera la primera vez que ponía palabras a esa posibilidad. No quiero caridad, dijo. Ni hacia mí, ni hacia nadie. No quiero ser el dueño bueno de película que un día viene, regala sonrisas y luego se va. Quiero oportunidad, puentes, un modelo donde escuchar también sea parte del servicio, donde lo que tú haces no sea algo extra, sino algo que se cuide. Pero no sé si es posible a este tamaño. Mateo pensó en sus compañeros, en los otros locales, en la presión por cumplir objetivos. Si se pudo hacer grande olvidando cierta parte, dijo, quizás se puede hacer un poco mejor recordándola. No sé mucho de negocios, pero sí sé de gente. Cuando alguien se siente escuchado, vuelve y trae a otros. Mientras hablaban, al fondo, uno de los compañeros de Mateo, Iván, lo miraba de reojo. Míralo, murmuró al otro barbero. Siempre se demora. Seguro está de charla filosófica otra vez. Pero sus clientes no lo cambian, respondió el otro. Algo hará bien. Víctor revisaba la tablet. El corte iba ya por el minuto 22. Dos más de la cuenta. Se está pasando otra vez, pensó. Se acercó. Mateo, recuerda que tenemos gente esperando, dijo, con tono neutro, mirando de reojo a Tomás, midiendo si podía apurarlo sin quedar mal. Ya casi, respondió Mateo. Solo repaso y listo. Tomás notó la tensión. No quiero meterte en problemas, le susurró. Podemos seguir hablando otro día. Si no tengo problemas por escuchar, los tengo por otras cosas, bromeó Mateo. Pero gracias. Terminó el corte con precisión. Retiró la capa. Le mostró a Tomás el resultado en el espejo de mano. ¿Qué te parece?, preguntó. Tomás se miró bien por primera vez. El cabello más corto, ordenado. La barba limpia, contorneada. No era un cambio radical, pero sí un recordatorio de que seguía habiendo alguien debajo del desorden. Me veo. Mas yo dijo, un poco menos cansado. O al menos, más capaz de enfrentar lo que venga. Mateo sonrió. Entonces, misión cumplida, respondió. Lo demás queda fuera de mis tijeras. Tomás se levantó. Fue hacia la caja. La chica le cobró. Él pagó sin descuentos. Dejó una propina. Antes de irse, se volvió hacia Mateo. Gracias por el corte, dijo. Y por lo otro, para lo que necesites, respondió Mateo. Y si algún día vuelves, ya sabes, aquí no solo cortamos pelo. Tomás dudó un segundo. Voy a volver, dijo, misterioso. Y espero que cuando lo haga, sigas siendo tú. Salió al bullicio del centro comercial. Mientras caminaba hacia la salida, se llevó la mano al cabello recién cortado, como si lo ayudara a pensar. En su móvil vibraban notificaciones. Mensajes del director financiero, recordatorios de la reunión. Un correo con el asunto Plan de reestructuración. Aprobación final. Tomás abrió el correo. Lo leyó unos segundos y luego hizo algo que sorprendió incluso a sus propios dedos. Lo dejó en no leído. Se fue al estacionamiento, se sentó al volante de su coche y se miró en el retrovisor. Si quiere, yo lo escucho, repitió en voz baja. ¿Cuándo fue la última vez que escuché yo a alguien así? En mi propia empresa, en la peluquería, el eco del gesto de Mateo empezó a expandirse de formas casi invisibles.
Una chica que había escuchado fragmentos de la conversación decidió no burlarse de su hermano cuando lo vio triste, sino preguntarle cómo estaba. Víctor, al ver la propina generosa y la cara distinta del cliente, pensó que quizá esos minutos extras no eran tan mala inversión. Uno de los otros barberos se quedó con la frase rondándole la cabeza, sin saber muy bien por qué. No se sabía aún, pero aquel corte había abierto una grieta en un modelo donde todo estaba medido. Y por esa grieta empezaría a entrar algo que no cabía en los KPI, humanidad. Los días siguientes, la vida en Urban Cut siguió su ritmo habitual, al menos en apariencia. Pantallas con música, promociones de 2x1, clientes haciendo stories en el espejo, pero en Mateo, algo había cambiado. Cada vez que veía la pequeña placa con el nombre del fundador en la entrada, recordaba la conversación con Tomás. Saber que aquel hombre de traje cansado era el que había puesto en marcha todo eso le daba una especie de vértigo extraño. ¿De cuántos lugares más habrá fundadores que ya no reconocen lo que crearon? Pensaba. Una mañana, mientras preparaba su puesto antes de abrir, Víctor se le acercó con la tablet en la mano. Mateo, tenemos que hablar un momentito, dijo, con ese tono que mezcla charla y llamado de atención. Se metieron en la pequeña área de descanso, donde había una máquina de café, unas sillas plegables y un póster corporativo que decía: Nuestra misión, hacer que cada cliente se vea y se sienta mejor. He estado revisando los tiempos de tus servicios, empezó Víctor. Y estás promediando 23 minutos por corte. La media que nos pide la central es 20. Eso parece poco, pero al final del día son 2 o 3 clientes menos que podrías atender. Y ya sabes cómo está la cosa. Mateo respiró hondo. Ya respondió, pero también salgo muy alto en las encuestas de satisfacción. La gente se queda, vuelve, y a veces, esos 3 minutos extra son porque alguien necesita hablar. Víctor torció la boca. Mira, yo te entiendo, dijo. A mí también me gusta cuando la gente se va contenta. Pero arriba miran números. Y me han pedido que os apriete un poco con eso. Si te entretienes mucho con cada uno, me aprietan a mí. Mateo sintió la tensión entre lo que creía y lo que el sistema le pedía. ¿Te acuerdas de ese señor de traje del otro día?, preguntó. El que vino medio descuidado, que parecía triste. Víctor asintió. Sí, claro. El que dejó buena propina. ¿Qué pasa con él? Era el dueño, dijo Mateo, directo. El fundador. Tomás Galván. Vino de incógnito, se sentó, hablamos. Y no le marcó solo el corte, le marcó otra cosa. Víctor abrió los ojos, incrédulo. ¿En serio?, preguntó. ¿Y tú cómo sabes? Mateo le contó. En resumen, la conversación. Sin entrar en detalles íntimos, pero dejando claro que Tomás no estaba precisamente contento con el rumbo de la marca. Él mismo dijo que nadie lo miraba, concluyó Mateo, que solo le vendían productos, que aquí, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo veía como persona. ¿No crees que eso también vale? Víctor se quedó pensativo. No digo que no valga, admitió. Pero yo, mientras no reciba una instrucción de arriba que diga, quédense hablando, tengo un Excel que me exige tiempos. ¿Y si lo que pasó con él cambia esas instrucciones?, insistió Mateo, con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si no?, respondió Víctor. No podemos vivir de ¿y si? Andaba esa conversación rondándole la cabeza cuando, a los pocos días, llegó un correo general de la franquicia. Asunto: evaluación de experiencia en salón, visitas de supervisión. Lo leyó en voz alta para sus compañeros. Durante las próximas semanas,
Personal de la central visitará los salones como clientes anónimos para evaluar la experiencia, el cumplimiento de protocolos y detectar oportunidades de mejora. Se valorará tanto la técnica como la actitud. Recordamos la importancia de tiempos, promociones y recomendación de productos. Genial, dijo Iván. Ahora sí nos van a estar mirando con lupa. Mateo sintió un escalofrío. ¿Y si Tomás volvía como parte de esas visitas? ¿Y si otros, con menos humanidad, venían solo a medir tiempos? Empezó entonces un periodo extraño. Por un lado, se sentía más motivado que nunca a seguir escuchando. Por otro, la presión aumentaba. Un día, una madre joven entró con su hijo adolescente. Córtale el pelo como a los de esos que ves en internet, dijo, señalando un póster de un influencer con degradado perfecto. El chico se sentó, callado, mirando el suelo. Mateo empezó a trabajar. ¿Te gusta venir a cortarte el pelo?, le preguntó, intentando romper el hielo. Me da igual, respondió el chico, encogiéndose de hombros. ¿Y lo del instituto?, probó Mateo. El chico hizo una mueca. Mal, dijo. Pero eso también les da igual. Hubiera sido fácil cambiar de tema, hablar del corte, del fútbol, de cualquier cosa. Pero Mateo sintió ese hueco en la frase. A mí no me da igual que te vaya mal, dijo. No porque sea tu profe, sino porque tú estás aquí, y yo tengo tijeras cerca de tu cabeza. Más vale que estés bien. El chico soltó una risa sorpresa. Poco a poco, empezó a contar que había repetido curso, que se sentía el tonto de la clase, que su padre lo presionaba, que la única vez que alguien lo felicitó por algo fue un profesor de dibujo que luego pidió traslado. Mientras hablaban, el tiempo corría. 22 minutos, 24. La madre esperaba en la sala, mirando el móvil, sin saber que en ese sillón su hijo estaba diciendo cosas que nunca había dicho en casa. Al finalizar, el chico se miró al espejo y dijo, casi en susurro, me veo mejor, porque te corté el pelo, respondió Mateo. Pero lo de dentro lo tienes que seguir trabajando tú. Y si un día necesitas hablar, aquí estás. Cuando se fueron, Víctor llamó a Mateo a un lado. Otra vez con los tiempos, dijo, mostrando la tablet. 30 minutos de corte. No puede ser. Era un crío pidiendo ayuda sin decirlo, respondió Mateo. No voy a cortar eso en 20. No somos psicólogos, replicó Víctor, frustrado. Somos barberos. Mi abuelo decía que los barberos eran psicólogos sin título, contestó Mateo. Pero si quieres, la próxima vez le digo que se calle y ya está. A ver qué experiencia marcamos en la encuesta. La tensión fue en aumento. A Mateo le tocó, incluso, ver cómo una compañera nueva, Laura, era regañada por hablar demasiado con una clienta mayor que lloraba por la muerte de su esposo. No podemos hacer duelo aquí, le dijeron. Esto es un negocio. Esas frases iban chocando con la realidad cotidiana. Gente que, al sentarse, soltaba frases como, no he hablado con nadie en toda la semana. Me vine aquí para despejarme porque en casa no aguanto. Mi jefe me gritó, y no quiero ir directo a casa con esta cabeza. Mientras tanto, silencio desde arriba. Ninguna noticia de Tomás. Ninguna indicación nueva. Solo el rumor de que el plan de reestructuración seguía en discusión. Una noche, Mateo llegó a su casa agotado. Vivía en un pequeño departamento de alquiler, con una planta que siempre estaba a punto de morirse, y un sillón que había heredado de su abuelo. Se dejó caer en él. Se tapó la cara con las manos. ¿Tiene sentido?, se preguntó. ¿Tiene sentido seguir jugándome el tiempo? La bronca del encargado, por escuchar a gente que ni siquiera sé si va a volver. Se levantó. Fue a la estantería donde tenía algunas cosas de la barbería vieja. Una navaja antigua,
un frasco de talco, una foto de su abuelo cortando el pelo a un cliente que reía. La tomó. Viejo, dijo en voz baja. ¿Qué hago? No hubo respuesta. Claro, pero sí un recuerdo. Una tarde lluviosa en la barbería de barrio. Un hombre llorando mientras el abuelo de Mateo le pasaba la toalla por el cuello y le decía: «Aquí no se llora gratis, pero tampoco se cobra extra por hacerlo». Mateo sonrió, con los ojos húmedos. Ya se dijo. No vine a este mundo a hacer cortes en serie sin mirar a la gente. Aguanto un poco más. A ver qué pasa. Lo que no sabía era que, en otro punto de la ciudad, Tomás estaba teniendo sus propias pruebas. En la sala de reuniones del piso alto, los socios desplegaban gráficas. Los locales del centro comercial X y Y están por debajo del rendimiento esperado, decía el director financiero. Proponemos cerrar uno y concentrar recursos. Tomás miraba la lista. Ahí estaba el local donde trabajaba Mateo. Un número más. Antes de cerrar nada, dijo: «Quiero que veamos otros indicadores». «¿Cuáles?», preguntó uno de los socios. Con tono de: «Otra vez este». Tomás dudó. No tenía un nombre elegante para lo que quería medir. Escucha, acompañamiento, vínculo, sonaban a palabras blandas. Satisfacción real, dijo al final. Quejas, comentarios, fidelidad. Y quiero ir yo. Hablar con la gente. No solo con los managers. Hubo muecas de escepticismo. Tomás, no podemos tomar decisiones estratégicas en base a cómo se siente un cliente. En una silla, respondió el financiero. Tomás se vio reflejado en esa frase. Era lo mismo que llevaba años diciendo. Y sin embargo, después de aquel día con Mateo, ya no le sonaba tan inofensiva. Pues quizás deberíamos, dijo. Porque son esas sillas las que nos dan de comer. Las pruebas crecían. Presión por cerrar. Miedo a cambiar. Resistencia interna. Mientras tanto, en el local, Mateo seguía haciendo lo único que sabía hacer: cortar y escuchar, aunque eso lo pusiera a contracorriente. Hasta que un lunes, el correo trajo algo inesperado. Asunto: reunión especial Urbancut, equipo Salón Centro Comercial Norte. Asistencia obligatoria. Asistirá Dirección General. Víctor lo leyó en voz alta. Viene la cúpula, dijo, con mezcla de nervios y curiosidad. Algo gordo se cuece. Igual nos dan premios por ser tan simpáticos, bromeó Iván. Mateo sintió un nudo en el estómago. No sabía si esa reunión era el inicio de una buena noticia o el anuncio de algo que llevaba meses temiendo. Lo que sí sabía era que, pasara lo que pasara, él había sido fiel a algo que no estaba en ningún manual. Cuando alguien se sienta en su silla y se desarma un poco, su trabajo no es solo dejarle el cabello perfecto, es, al menos una vez, ofrecer: si quiere, yo lo escucho. Y eso, en el mundo en el que se movían, era casi un acto de resistencia. La reunión fue programada para un miércoles a las 8 de la mañana, una hora antes de abrir el local. A esa hora, normalmente, Mateo estaría limpiando espejos, afilando tijeras, ordenando productos. Aquella vez, las luces estaban encendidas, pero las persianas aún medio bajadas. En el centro de la peluquería, habían movido algunas sillas para formar una especie de círculo improvisado. Estaban todos: Mateo, Iván, Laura, la chica de recepción, el chico que hacía limpieza, y Víctor, de pie, con la tablet en la mano. A las 8 en punto, la puerta de vidrio se abrió. Entraron dos personas. Una mujer de unos 50 años, traje elegante, porte firme, y detrás de ella, Tomás. Pero no era el Tomás de traje arrugado y corbata floja. Era el Tomás fundador. Cabello bien peinado,
barba recortada, aún se notaba el trabajo de Mateo. Aunque ya habían pasado días, camisa impecable, aunque sus ojos conservaban la misma mezcla de cansancio y lucidez. Buenos días, saludó la mujer, con una sonrisa profesional. Soy Patricia, directora general de UrbanCat. Él es Tomás Galván, fundador. Los empleados se miraron entre sí. Algunos habían visto su foto en correos corporativos, pero nunca en persona. Víctor se enderezó, tratando de parecer el encargado perfecto. Tomás hizo un gesto con la mano. Mejor empezamos sin formalidades, dijo. Porque lo que venimos a hablar hoy no es solo de números. Patricia lo miró, invitándolo a seguir. Él dio un paso al frente. Se situó justo al lado del sillón donde se había sentado días antes como un cliente más. Hace unos meses empezó. Empecé a recorrer nuestras barberías. Sin avisar, entraba, me sentaba, pedía un corte. No decía quién era. Quería ver qué habíamos hecho con aquello que empezamos hace años. Miró a su alrededor. En muchos locales encontré lo que dicen los reportes: buenos tiempos, técnica correcta, productos bien ofrecidos. Pero también encontré algo que no sale en los informes. Miradas en piloto automático. Gente que hace bien su trabajo, pero desconectada. Clientes que salen con un buen corte. Y con la misma soledad con la que entraron, se hizo un silencio. Los barberos bajaron la mirada, algo avergonzados, aunque él no señalaba a ninguno en particular. Y un día, continuó, entré aquí. Centro Comercial Norte. Me senté ahí, señaló el sillón de Mateo. Con la barba hecha un desastre y la cabeza peor, tenía que tomar una decisión que iba a afectar a muchos de ustedes. Teníamos sobre la mesa un plan para cerrar locales que no rendían, entre ellos este. Mateo sintió cómo el corazón se le subía a la garganta. Miró a Víctor. Este abrió los ojos. Impactado. Me atendió Mateo, dijo Tomás. Yo no le dije quién era. Podría haberme cortado el pelo rápido, ofrecerme un producto y sacarme de la silla en 20 minutos. Habría hecho lo que el sistema le pide. Pero hizo algo que nadie me había hecho en mucho tiempo en mis propias barberías. Me miró a la cara. Vio que yo no estaba bien y me dijo: si quiere, yo lo escucho. Se volvió hacia Mateo, y lo dijo sin saber que yo era el dueño, añadió. Lo dijo porque, antes que empleado, es persona. Y porque vio a otra persona rota sentado ahí. Patricia tomó la palabra. Cuando Tomás nos contó lo que había pasado, nos hizo una pregunta incómoda, dijo. ¿Para qué abrimos UrbanCut? ¿Para llenar centros comerciales o para hacer lugares donde la gente se sienta un poco mejor cuando se levanta de la silla? Tomás sonrió con cierta ironía. He sido el primero en olvidarlo muchas veces, reconoció. Yo aprobé informes, números, planes. No hablo desde un pedestal. Hablo desde mi propia contradicción. Pero ese día, con la capa negra al cuello y las tijeras sonando detrás de mis orejas, me di cuenta de que no podía firmar el plan de cierres sin antes revisar qué estábamos valorando. Miró de nuevo a Mateo. Mateo se tomó unos minutos más conmigo, continuó. Eso, en el Excel, es un problema. Un cliente más que no entra. Pero en la vida real, esos minutos hicieron que yo saliera de aquí con la decisión de hacer otra cosa. No quería caridad para este local. No quería salvarlo porque sí. Quería oportunidad de cambiar la forma en que medimos lo que es rendimiento. Patricia proyectó en una tablet grande, apoyada en el mostrador, un documento. Por eso estamos aquí, dijo. Porque antes de cerrar, hemos decidido abrir un programa nuevo, piloto, que vamos a empezar precisamente en este local, y, si funciona,
extender al resto, se llama sillón que escucha. Los empleados se miraron, desconcertados pero intrigados. ¿En qué consiste?, preguntó Víctor. En reconocer algo que ustedes ya hacen, algunos más que otros, respondió Patricia, que las barberías, además de cortar pelo, son espacios de conversación, de desahogo, de escucha. Queremos que esa parte no vaya en contra de los objetivos, sino a favor. Tomás tomó de nuevo el hilo. Concretamente, explicó, vamos a hacer varias cosas. Levantó un dedo. 1. Ajustar los tiempos estándar. No vamos a premiar solo la rapidez. Cada barbero tendrá, en su jornada, turnos marcados como cortes con tiempo extendido, donde podrá, si el cliente lo necesita, dedicar unos minutos más sin que eso se traduzca en un tirón de orejas del encargado. No para todos, no siempre, pero sí para quienes lo requieran. Levantó otro dedo. 2. Formación. Vamos a traer a gente de psicología comunitaria, de escucha activa, para que quien quiera pueda aprender herramientas básicas. Cómo sostener a alguien que se rompe sin llevarse todo el peso. Cómo poner límites. Cómo derivar si hace falta. No queremos que se conviertan en terapeutas, sino en buenos escuchas. Otro dedo. 3. Vamos a incluir en nuestras encuestas y evaluaciones algo más que ¿te gustó el corte? Preguntaremos también si se sintieron tratados con respeto, escuchados, comprendidos, y eso contará tanto como la venta de un producto. Víctor levantó la mano. ¿Y los números?, preguntó. Porque está muy bien todo esto. Pero al final, Patricia asintió. Justo ahí está el punto, dijo. Hemos revisado datos de locales donde, aunque se atienden menos clientes por hora, las reseñas son mejor, la fidelidad es mayor, y la recomendación boca a boca funciona. A largo plazo, eso sostiene el negocio más que exprimir cada minuto. No estamos haciendo una ONG, seguimos siendo empresa. Pero queremos ser una empresa que no se avergüence cuando un fundador se siente en una silla. Tomás miró a todos, uno a uno, y 4 añadió. Vamos a nombrar a una persona en cada zona como referente de este programa. Alguien que sepa escuchar, que entienda el día a día del salón, y que pueda transmitir hacia arriba lo que pasa abajo. Aquí, si Mateo acepta, queremos que sea él. Hubo un murmullo general. Mateo se quedó helado. ¿Yo?, preguntó, señalándose el pecho, como si no hablara de él. Sí, afirmó Tomás. Porque ya lo haces. Aunque nadie te lo haya pedido. No quiero premiarte con un trofeo y una foto en redes. Quiero darte un lugar desde el que puedas ayudar a que otros barberos no se sientan culpables por preguntar, ¿cómo estás de verdad? Mateo tragó saliva. No quiero ser el barbero favorito del jefe, dijo, con honestidad. No quiero que mis compañeros piensen que hablo desde un puesto cómodo mientras ellos se matan en la silla. Iván intervino. Pues yo prefiero que nos represente alguien que sabe lo que es apurarse. Y aún así, frenar cuando hace falta, dijo. Si tú puedes conseguir que arriba entiendan eso, mejor que mejor. Laura asintió. Yo también, añadió. Desde que me regañaron por hablar con aquella señora, tengo miedo de preguntar cosas. Si ahora va a haber un programa que nos respalde, se agradece. Tomás levantó la mano, pidiendo silencio. Quiero decir algo que me cuesta, confesó. Cuando empecé con esto, soñaba con que cada local fuera un lugar donde, además de salir con buen corte, la gente saliera un poco más acompañada. En algún punto, dejé que los Excel me ganaran. Me olvidé de pasar por los salones, de sentarme en las sillas. Me convertí en ese jefe lejos de la realidad, que tanto criticaba cuando era joven. Se le quebró un poco la voz. No quiero caridad, repitió.
esta vez hacia ellos. No quiero que me aplaudan por venir aquí a decir estas cosas. Quiero construir puentes, que ustedes sientan que hay alguien arriba que los escucha, como ustedes escuchan a los de abajo. Que, cuando tengan una idea, una queja, una historia, no se pierda en la nada. Hubo un silencio meditativo. En ese momento, la peluquería no era ni franquicia ni negocio. Era un grupo de personas de pie en un espacio con espejos, preguntándose qué tipo de lugar querían sostener. Yo acepto, dijo Mateo al fin. Todos lo miraron. Que esto no sea solo marketing, añadió. Que si ponemos en un póster, sillón que escucha, de verdad, tengamos permiso para escuchar. Y que, si un día un barbero se pasa 3 minutos porque alguien se desmoronó, no lo castiguen sin mirar el contexto. Patricia asintió. Si hacemos de esto solo un eslogan, habremos perdido el tiempo, dijo. Porque sería usar algo tan profundo como la escucha para vender. No es la idea. Vamos a ir midiendo, ajustando. Pero te prometo, miró a Mateo, luego a todos, que no estamos aquí solo a hacer fotos para Instagram. Tomás se acercó a Mateo, extendió la mano. Gracias por no tratarme como señor Galván. El otro día dijo, gracias por tratarme como Tomás. Mateo estrechó su mano. Gracias por no tratarme como recurso humano hoy, respondió. Gracias por tratarme como Mateo. Hubo una especie de alivio colectivo. La reunión siguió con detalles prácticos, horarios, formaciones, cambios en las hojas de evaluación. Pero lo esencial ya se había dicho. Desde ese día, el tiempo que se dedicara a escuchar en esa peluquería no iba a ser un acto clandestino, sino parte reconocida del trabajo. Al salir, Tomás se quedó un momento solo en el local. Se sentó, por un segundo, en la misma silla de antes. Miró su reflejo. No me imaginé que volvería aquí a decir estas cosas, murmuró. Mateo, que pasaba por detrás con una escoba, lo oyó. Las mejores cosas que se dicen en una peluquería no se planean, dijo. Salen entre pelos. Entre pelos. Rieron los dos. La revelación estaba completa. El hombre que había entrado un día como cliente triste, sin saber cómo enfrentar su propia empresa, había encontrado en un barbero anónimo un espejo honesto, y ese espejo había devuelto la imagen de lo que Urban Cut podía volver a ser. Ahora faltaba lo más difícil: sostener esa decisión en el tiempo, entre recortes, presiones, rutinas. De eso se trataría el próximo acto. Acto V. Resonancia. Cierre. El cartel llegó una semana después. Era sencillo: fondo negro, letras blancas y azules. Arriba, el logo de la franquicia. Debajo, una frase: Urban Cut, sillón que escucha. Aquí no solo cuidamos tu look, también podemos escuchar, si lo necesitas. Mateo lo colocó en la pared, al lado del espejo central. Mientras lo colgaba, pensó en su abuelo y en el letrero escrito a mano, que alguna vez tuvieron en la barbería de barrio. Se corta pelo, se escuchan problemas, se cobra solo lo primero. Te habrías reído con esto, viejo, susurró. El programa comenzó poco a poco. No era que de un día para otro la peluquería se volviera un centro de terapia. Los cortes seguían, las máquinas sonaban, las tijeras volaban. Pero ahora, cada barbero tenía en su agenda 2 turnos al día marcados en verde. Tiempo extendido. Turnos que, si el cliente lo requería, podían alargarse unos minutos sin culpa. Los pequeños cambios empezaron a notarse. Un lunes, entró al local un hombre mayor, de esos que ya peinan poco, pero se arreglan igual por costumbre. Siempre voy donde él mismo, dijo, mirando la pantalla de turnos. Pero hoy vine aquí porque mi nieto me dijo que aquí escuchan. Se sentó con Laura. Al principio,
Habló de fútbol. Al rato, de su esposa, que llevaba 2 años enferma. Laura no tuvo soluciones, pero sí un oído atento. Cuando él se fue, dejó una reseña en el móvil de su nieto. El corte bien. La conversación, mejor. Otro día, una chica joven, con el pelo rapado por un lado y largo por el otro, se sentó en la silla de Iván. Traía los ojos hinchados de llorar. ¿Qué te hago hoy?, preguntó Iván. No sé, respondió ella. Solo necesito cambiar algo. Iván, que en otros tiempos habría hecho un corte de moda sin más, recordó la formación de escucha activa. Hacer preguntas abiertas. No invadir. No minimizar. Si quieres, puedes contarme, dijo. Si no, solo cortamos. Pero, si necesitas hablar, aquí estoy. Ella se aferró al reposabrazos. Acabo de dejar una relación muy tóxica, confesó. Siempre me decía que mi pelo era ridículo, que parecía un chico, que nadie me iba a tomar en serio. Hoy decidí volver a llevarlo como yo quiero. Entre mechón y mechón, fue soltando frases, miedos, pequeñas victorias. Al terminar, se miró al espejo, se tocó el cabello, y dijo, «Es la primera vez en meses que me reconozco. Gracias». Iván marcó el corte como tiempo extendido, sin miedo al tirón de orejas. Cuando Víctor revisó, ya no lo vio como pérdida, sino como parte de lo que habían acordado. Mateo, como referente del programa, empezó a recibir mensajes de otros locales. En mi salón hay un cliente que siempre viene solo, viejo, huele a alcohol. Pero hoy habló por primera vez. Le contó un barbero de otro centro. Me dijo que la única vez que alguien le había preguntado cómo estaba fue aquí. No supe qué decirle. Mateo le respondió con lo que iba aprendiendo de las formaciones. Lo primero es no huir. No tienes que arreglarle la vida, solo estar. Si ves que la cosa es muy pesada, sugiérele que hable con un profesional. Hay una lista de recursos en la intranet, pero que sepa que ahí, en esa hora, no está solo. Tomás, por su parte, se encargó de que el programa no muriera en intentos. Cada mes pedía un informe no solo de ventas, sino de historias, sin nombres, sin detalles que violaran intimidades, pero sí relatos de lo que estaba pasando. En uno de esos informes, leyó algo que lo conmovió. Un chico vino con intención de raparse entero. Dijo que quería empezar de cero. Mientras cortábamos, contó que había perdido su trabajo y sentía que no servía para nada. Le pregunté qué cosas sí sabía hacer. Al final, salió con el pelo más corto. Sí, pero también con una lista de cosas en las que era bueno, y una decisión. Al llegar a casa, enviar 3 currículums. 2 semanas después, volvió. Traía uniforme nuevo de una cafetería. Dijo, «Vine a que me cortes para celebrar». Patricia presentaba estos relatos en el consejo junto a los gráficos. Esto no se mide en unidades vendidas, decía. Pero sí se traduce en reputación, fidelidad, recomendación. Y, sobre todo, nos permite dormir un poco mejor. En el salón de Mateo, el ambiente también cambió de forma sutil. Víctor, que al principio era puro tiempo y número, empezó a usar la frase del programa casi sin darse cuenta. Un cliente apurado llegó un día, mirando el reloj. «Solo tengo 10 minutos», dijo. «En 10 te lo arreglo», respondió Víctor. «Pero si un día vienes no tan apurado y necesitas hablar, aquí también hay sillón que escucha». La frase se extendió. Los clientes empezaron a comentarlo en redes. Fui a cortarme el pelo a Urban Cut y no solo salí guapo, salí más tranquilo. Mi barbero me escuchó más que mi ex. «En serio, vayan al local del centro. Hay un chico que te ve»,
no solo te corta. Tiempo después, un periódico local hizo un reportaje sobre el programa. Entrevistó a Mateo. ¿No te pesa escuchar tantas historias?, le preguntaron. Pesa, respondió. Por eso también nos enseñan a cuidarnos, a no llevarnos todo a casa. Pero prefiero que me pese un poco la cabeza a que me pese la conciencia por haber ignorado a alguien que estaba pidiendo ayuda con los ojos. Le preguntaron si se había hecho psicólogo. No sonrió. Soy barbero. Y mi trabajo es, sobre todo, no hacer daño cuando alguien se sienta aquí. Si además puedo ayudar a que se sienta un poco menos solo, mejor. Hubo también cambios más íntimos. Un día, un hombre entró, se sentó en la silla de Mateo, y antes de que él dijera nada, soltó. Vengo porque mi amigo me dijo que aquí escuchan. Y, la verdad, no sé por dónde empezar. Mateo colocó la capa, miró el espejo, y dijo la frase que ya era casi parte de su uniforme. Si quiere, yo lo escucho. No hay prisa. El hombre habló de una separación, de la culpa, de la sensación de no encajar en ningún sitio. Al final, solo se cortó las puntas. Pero salió distinto. En casa, esa noche, Mateo se sentó en el sillón heredado de su abuelo con una libreta. Empezó a escribir. Sin nombres, solo escenas. El chico que dejó la relación tóxica, la abuela, que lloró por su perro, el padre que vino preocupado por su hija, Tomás, el dueño, con la corbata floja. Pensó en hacer un libro algún día. No de chismes, sino de la dignidad que aparece en sitios aparentemente tan banales como una peluquería de centro comercial. Tomás, por su lado, también cambió. No solo como empresario, sino como hombre. Empezó a aparecer en los locales de vez en cuando. Sin avisar. Sí, pero no solo para auditar, para sentarse, preguntar a los barberos cómo estaban, escuchar sus quejas, sus ideas. La próxima vez que hagan un cambio grande, le dijo a Patricia, quiero que antes se sienten en un sillón y escuchen a al menos 5 clientes y 5 empleados. Si después de eso siguen creyendo que el cambio es bueno, adelante. Si no, revisemos. La frase, la próxima vez no venga solo, que Mateo le había dicho aquel primer día respecto al hospital de la vida, la había tomado también para sí. Ya no quería tomar decisiones solo. Desde un baño de oficina, quería incluir voces. Un sábado por la tarde, el local estaba lleno. La música sonaba, pero un poco más baja que antes. Los sillones ocupados, la espera razonable. Mateo terminó con un cliente. Limpió la silla. En la puerta, vio a un chico joven con cara de susto, mirando hacia adentro sin atreverse a entrar. Llevaba el cabello larguísimo, desordenado, sudadera con capucha, manos escondidas. ¿Te apunto?, preguntó la recepcionista. Él vaciló. Es que nunca me he cortado el pelo aquí, dijo. Me da... no sé. Mateo se acercó. Si quieres, pasa, le dijo. Mira un rato. Nadie te va a obligar a nada. El chico entró, tímido. Se sentó en una esquina, miró cómo otros se dejaban hacer, reían, hablaban. Al cabo de un rato, se levantó y se acercó a Mateo. ¿Me lo cortas tú?, preguntó. Me dijeron que tú escuchas. Mateo sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Claro, respondió. Si quieres, yo lo escucho. Y si no quieres hablar, también está bien. Cortamos y ya. El chico se sentó. No dijo mucho esa vez, pero al salir dejó un pequeño papel doblado en la caja. La recepcionista se lo dio a Mateo. Era un mensaje escrito a mano. Gracias por no preguntarme demasiado.
Hoy solo quería saber que había un lugar donde me iban a tratar bien. Volveré. Mateo guardó el papel en su libreta de historias. Al cerrar esa noche, cuando bajaron la persiana y apagaron las luces, se quedó un momento solo, apoyado en el sillón, con la mano sobre el respaldo. «Quien te viera», sillón murmuró. De ser solo un mueble a ser casi un confesionario. En su casa, Tomás miraba el informe trimestral. Los números eran buenos, no espectaculares, pero estables. Las reseñas habían subido. La rotación de empleados había bajado. Y, en la última página, había un apartado con algunas frases de clientes recopiladas por un sistema nuevo. Leyó una. «En otros sitios me cortan rápido. Aquí me cortan como si mi cabeza importara, por dentro y por fuera». Cerró el informe, respiró hondo y pensó en aquel día en el baño de la oficina, en la corbata floja, en la urgencia de firmar. A veces, se dijo, la decisión más rentable es la que te permite mirarte al espejo sin vergüenza. Se prometió una cosa. Cada cierto tiempo, volvería, sin avisar, al local de Mateo. A sentarse solo como Tomás, no como dueño. Y si lo veía demasiado cansado, si notaba que el sistema volvía a apretar sin piedad, se sentaría frente a él y le diría: «Si quiere, yo lo escucho», porque había entendido, por fin, que la escucha no era un favor que él concedía a sus empleados o ellos a sus clientes. Era una forma de sostenerse mutuamente en un mundo que, a menudo, va demasiado rápido para detenerse en un «¿Cómo estás de verdad?». Y así, en una peluquería de franquicia entre muchas, en un centro comercial como cualquier otro, quedó sembrada una imagen que valía más que cualquier campaña publicitaria: un barbero, unas tijeras, un cliente mirándose al espejo, una frase sencilla: «Si quiere, yo lo escucho», y un eco silencioso creciendo, corte tras corte, vida tras vida. Recordando que la verdadera transformación no siempre está en cambiar de look, sino en descubrir que todavía hay lugares donde alguien se sienta a tu espalda y decide, por un rato, sostenerte también el alma. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan, deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios: ¿qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.